Muchachas, atención. Vamos a explicar primero que nada qué es la compensación patrimonial y quién tiene derecho a ella también. Muy bien. ¿Quién tiene derecho a ella? Primer requisito, obviamente haberse divorciado, pero es haberse casado por el régimen de separación de bienes. Esto es bien importante. ¿Por qué esto? Porque si se casan y posteriormente se divorcian estando casados por el régimen de sociedad conyugal, se supone que si hay bienes dentro del matrimonio pertenecen a los dos, ¿ok? Pero si se casan por el régimen de separación de bienes, puede ser que la señora establece el código, se haya dedicado preponderantemente, así utiliza esa palabra, preponderantemente a las labores del hogar, a cuidar a los hijos, o bien inclusive no importa que la señora haya trabajado, pero hay una diferencia abismal, vamos a decir, entre lo que el marido hizo, quizás en un negocio, quizás trabajando, teniendo capacitación en su trabajo, subió de puesto, y la señora trabajando a lo mejor medio tiempo, salía del trabajo, se iba a cuidar a los niños, iba por ellos a la escuela, los recibía, hacía las labores del hogar. Entonces, ahí es donde viene una descompensación en la cuestión económica de que el marido creció económicamente y la señora no. Y luego, estando casados por separación de bienes, puede ser que el señor haya adquirido los bienes a su nombre o bien puso una empresa, por ejemplo, también, y la señora se haya quedado sin nada. Entonces aquí es cuando la ley dice, oye, vamos a compensar eso. Entonces ahí es cuando la mujer puede exigir una compensación patrimonial que puede ser hasta de un 50% de los bienes que se hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio. Tengo una pregunta. Aquí, cuando uno está casado y decides divorciarte, para poder tener acceso a esa compensación, ¿tiene que haber un tiempo determinado que tú hayas estado casada o casado con esa persona? Pero obviamente también eso va a valorar en un momento dado el juez, decir, bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron casados para ver esa compensación económica? No es lo mismo, por ejemplo, exigir una compensación económica de alguien que estuvo casada 1 año, 2 años, alguien que quizás estuvo casada 15 años, 20 años o más. Entonces ahí definitivamente lo que trata la ley es de proteger precisamente que la mujer no tuvo ese crecimiento económico, quizás ahora ya no está en una etapa laboral, dejó pasar oportunidades laborales que pudieron haber representado para ella un ingreso económico, o quizás haber posibilidades de crecimiento, claro, o cotizado simplemente en el seguro social, y el día de mañana a lo mejor ya no tiene derecho a una pensión alimenticia, a una pensión del seguro social. Entonces todo ese tipo de situaciones un juez las va a determinar tomando en todas esas circunstancias como base para determinar cuánto tiempo va a durar la pensión. Esa pensión compensatoria que puede ser, vamos a decir, en una sola exhibición, es decir, la pareja se puede poner de acuerdo y decir, ok, te voy a dejar este inmueble, te voy a dejar esta casa, te voy a dejar este carro, te voy a otorgar una pensión económica durante tanto tiempo. O bien puede a lo mejor establecerse una cantidad a lo largo del mensualmente, y puede ser durar, no sé, 10, 15, 20 años. Cada situación va a ser diferente, pero aquí lo importante es, primero, que la mujer tenga esa idea de que no nada más porque se acabó el divorcio y ella no tiene bienes, hasta ahí ya se acabó. Como tú decías hace ratito, la señora puede tener derecho a esa compensación patrimonial. Sobre todo, sabes que en este caso, de forma muy personal, te puedo decir, en el régimen de separación de bienes, uno tal vez podría pensar que no tienes derecho a absolutamente nada y por eso te da temor casarte bajo ese régimen. Pero al saber esta información que nos estás comentando el día de hoy, podemos estar un poco más tranquilas en cierta forma de decidir casarte sobre separación de bienes, también para protección propia, pero también saber que existe una posibilidad en un caso remoto, que esperemos que nunca le suceda, ¿verdad? Porque uno no se casa para divorciarse, pero si llega a suceder, saber que no estás desprotegida por la ley. Ahora, comentas, ¿quién la fija? ¿La fija el juez? La puede fijar, primeramente, como siempre hemos dicho, se tiene que solicitar. No es algo que se dé de manera oficiosa, es decir, la señora tiene que solicitarla. Si el señor y la señora llegan a un acuerdo, hasta ahí vamos a llegar. Si las partes no se ponen de acuerdo, como siempre hemos dicho, va a decidir un tercero, que en este caso es un juez de lo familiar, quien va a decidir esa compensación económica. Y esto no se da en automático, ¿verdad? Uno tiene que provocarlo, no es como que yo me divorcio, yo sé que va a seguir este proceso, no, tengo que buscar un abogado. Así es. Y asesoría, y obviamente pues que llegue a que me dé toda la información que ocupo para poder recibir lo que me corresponde. Así es, no se da en automático, porque si se diera en automático estaríamos hablando de lo que hablamos la semana pasada, que fue de un divorcio voluntario. Es donde las partes van a establecer un convenio. Aquí estamos hablando principalmente de un divorcio incausado,
y estando casados por el régimen de separación de bienes. Ahora, si hay hijos o no hay hijos, ¿afecta en el monto que te va a otorgar? O si no tengo hijos con esa persona, como quiera puedo recibir una compensación. Como quiera puede darse esa compensación o puede solicitarse, y el juez ya determinando las circunstancias, si la señora, no obstante que no hay hijos, pero la señora cuidaba el hogar, le daba de comer al marido, le echaba lonche, vamos a decir, o como se dicen, encargaba de todo ese negocios tipo de del marido situaciones. también, ¿puede pasar? Claro, es más, inclusive la Corte ha establecido que aún personas que alguien diga, oye, es que yo me dedicaba al hogar, pero tenía una muchacha que me ayudaba aquí a hacer el aseo. Aún así, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que aún así puede la señora solicitar una compensación en virtud de que, pues como dicen, la muchacha no se mandaba sola, la señora tenía que darle dirección de qué hacer, y quizás la señora compartía otras actividades con sus hijos, con la escuela, con tareas, es decir, no está desprotegida la mujer. Definitivamente es un tema que a todos nos involucra, y Así que es. si tú conoces a alguien que esté pasando por esta situación, coméntale para que busque asesoría legal, en este caso con nuestro abogado César Díaz, que tiene toda la información. ¿Dónde te podemos Estamos localizar? en las redes sociales como abogado César Díaz. Así, y para que no tenga miedo si se va a casar por bienes separados,